continuación. Hola amigos, ahora en vez de hablar de cosas constructivas, solemos discutir sobre todo tipo de canallas. Les he estado advirtiendo todos estos últimos años que filtren su espacio informativo de todo tipo de sinvergüenzas. Especialmente quienes no tienen relación con Ucrania y solo vienen a hacer política como oportunistas, aprovechándose de nuestro sufrimiento para ganar dinero. Hoy hablaremos de un personaje llamado Mark Feygin. Me enviaron la continuación, de lo cual les voy a contar y mostrar todo ahora, pero quiero recordarles a quienes no lo saben que hace poco más de una semana el SBU detuvo a mi mamá, realizó un allanamiento, confiscó equipos y la llevó a la ciudad de Kiev. Luego hubo un juicio donde la acusan de justificar la agresión rusa por compartir uno de mis videos. El caso es puramente político. El régimen de Zelensky simplemente intenta presionarme de esta manera o hacerme callar. Y aquí Mark Feygin comentó al respecto. Y es muy importante que pronto sepan con quién están tratando. Vamos a empezar. Miren, en Ucrania hay muchas críticas. Estoy observando el país ahora, no voy a mencionar nombres. Arrestaron a la mamá, discúlpenme. El país está en guerra, la gente muere todos los días, muere. Nos detenemos de inmediato. ¿Qué tengo yo que ver con que la gente muera? ¿Acaso mueren por mi culpa? ¿Fui yo quien permitió la guerra? ¿Fui yo quien desminó? ¿Fui yo quien le cedió territorio a Putin? ¿Fui yo quien envió a nuestros soldados a la región de Kursk? ¿O cuáles son los reclamos hacia mí? Bien, no continuaremos con este video ahora, pero lo veremos completo después. O tal vez fue Mark Feygin quien se sentó con Arestovich y hablaba de 2 o 3 semanitas justo cuando la gente estaba muriendo, mientras yo enfrenté la guerra en la ciudad. Antes de la guerra, ya llevaba 10 años haciendo negocios en Ucrania, mientras ellos solo hablaban allá. Aquí quiero reconocer a Arestovich, a pesar de mi actitud hacia él. Arestovich al menos apoyó públicamente a mi mamá en una de las transmisiones, aunque distorsionó el apellido. Ya lo he contado antes, no importa. Así que durante la guerra restauré el negocio y a muchos empleados se les dio vivienda. Vivir en Kiev en ese momento era a costa de la empresa, por supuesto. Mientras tanto, Feygin, que en realidad no tiene nada que ver con Ucrania, se estaba acomodando haciendo sus transmisiones. Y claro, la oficina del presidente de Ucrania no le paga ni es propagandista. Y algún imbécil, no voy a decir nombres ni nada por si acaso, empieza a acusar y yo aquí. ¿Quién es el imbécil? Hay que dejarlo claro. Mi biografía puede ser contada de principio a fin y verificada, lo que es importante, verificada, porque hasta finales de 2022 prácticamente viví en Ucrania. Y te lo repito, mientras seas un oportunista político, te dedicabas a ganar dinero con nuestra desgracia, con la desgracia de nuestro país, al que no tienes ninguna relación. Mi familia y yo ayudamos a los militares y a quienes escucharon tus cuentos y salieron perjudicados. Vamos a ver la biografía de Mark Feygin, vean de qué lado estuvo en general, dónde luchó en Yugoslavia, infórmense gente, ¿quién es ese que está hablando ahí, Un tipo raro al que en Rusia le quitaron la licencia de abogado en Moscú y que ya no sabía para dónde correr. Había que organizar un canal de YouTube, ganar dinero en YouTube, ver dónde se puede parasitar, dónde hay mucha población de habla rusa, dónde entienden el idioma ruso. Oh, Ucrania es una buena opción. ¿Y dónde más, según dicen, les pagan a los propagandistas y les dan pasaportes ucranianos? Ah, claro, en Ucrania expulsan a sus propios patriotas, a los que no les gusta Zelensky. Aunque yo igual debo admitirlo, al principio de la guerra yo también apoyaba a Zelensky. Porque los primeros 2 meses actuaron correctamente y todos estábamos en el mismo barco, estoy de acuerdo, pero después nos separamos. Ese tonto dice, arrestaron a mi mamá, pero ¿qué tiene que ver aquí? Ella violó la ley, hizo algo. ¿Eso lo dice un hombre adulto de cabello canoso? No, dime como quieras, incluso podrías haber dicho mi apellido, me habrías hecho publicidad, pero te dio miedo. Ahora te voy a decir por qué no. Él cree que es normal arrestar a una mamá. ¿Cree normal que esto fuera un encargo político supervisado por la misma persona que, en el sistema de Yanukovych, encarcelaba y dispersaba a los manifestantes del Maidán? A Mark Feygin le conviene ese sistema, es el mundo ruso. Según dijo en Ucrania, promueve ese mundo. Llego a esa conclusión y esto apenas inicia. Por favor, critíquenme, no tengo ningún problema con eso. Dentro de la oposición patriótica en Ucrania, ahí sí te destrozan completamente. ¿Qué es la oposición patriótica? ¿Es especial? Yo soy de la oposición no patriótica. Eso lo decidirá Mark Feygin o quien sea quién es o no oposición patriótica. ¿Quién es Mark Feygin en Ucrania? ¿Qué pasa con él? Primero transmiten con él.
Kurbanova también quiere ganar dinero y aprovecharse. ¿Quién es Mark Feygin? Que él decida y maneje la segregación es justo lo que rechazo, que el Estado segregue a ciudadanos por motivos religiosos, lingüísticos o políticos. Mark Feygin decidió dividir a la oposición en correcta e incorrecta. Y al poder y a Zelensky. Bueno, no importa, pero disculpen, aquellos que en condiciones de guerra sabotean incluso los propios fundamentos de la seguridad. ¿En qué estoy saboteando la seguridad en la guerra? Estoy llamando a hacer un Maidán, a organizar revoluciones y disturbios. ¿Estoy incitando a los militares a algo? ¿O tal vez estoy proponiendo constructivamente otras soluciones? Y además, si hace 1 año y medio yo hacía esto de manera teórica, ahora ya hay prácticas en Argentina, en Estados Unidos, en El Salvador. Poco a poco en todo el mundo están apareciendo propuestas concretas que hay que hacer. Porque es mi país y me ocupo de él. Ese imbécil de Feygin no tiene nada que ver y eso está bien. Es una práctica adecuada cuando estos rusos de diferentes países empiezan a reunirse y llegar a Ucrania. Y a tipos como él los dejan ir al frente, y no solo a tipos como él, y parasitan, y hasta se les considera virtuosos. Mark Feygin silbará, la guerra acabará y ya no tendrá de qué discutir con Kurbanova sin ella en el contexto de Ucrania. Él vivirá en su próspera Francia. Bueno, eso leí en internet, que vive en Francia, y todo le irá de maravilla, todo le irá bien. Y la gente en Ucrania sufrirá por las consecuencias del régimen de Zelensky y todo lo que él hace. Pero ahora no estamos hablando de política. Eso ya es un desvío de mi parte, porque él toma temas muy amplios y opina de manera muy generalizada, por así decirlo. Se trata de una madre que fue arrestada y puesta bajo arresto domiciliario por compartir el video de su hijo. Eso no es un delito en ningún lugar excepto en el mundo ruso, es decir, en Rusia, y ahí se considera normal, y de ahí expulsaron a Mark Feygin. Y abran internet, vean, lo condenaron en ausencia, déjenme leerlo exactamente. Un tribunal de Moscú condenó en ausencia al exabogado Feygin a 11 años de prisión por difundir noticias falsas sobre el ejército ruso. Mark Feygin fue sentenciado en ausencia en Rusia, y no fue el único. No sé si su mamá sigue viva a su edad. No quiero hablar de padres pobres, a diferencia de ese bastardo. A él lo condenaron en ausencia. Y él considera que en Ucrania, en principio, es una práctica normal. Por eso Mark Feygin se hizo pasar por enemigo de Putin. Tal vez él resuelve sus asuntos personales a costa de los ucranianos. Resulta que vamos, ucranianos mueran, derroquen a Putin por mí, porque es mi enemigo, ¿pero realmente lo es? Circulan rumores sobre posibles vínculos de Mark Feygin con la GRU rusa, pero no hay pruebas y no afirmó nada. ¿Entienden? Y hay muchos héroes como él, entre comillas, que quieren resolver sus problemas a costa de nuestras vidas. Él es quien se sienta y anima. Vamos a pelear más, vamos a pelear más. A Mark Feygin, dinero, derroquen a Putin más rápido porque así lo necesita él o Garry Kasparov. A los políticos internos, la estabilidad social, etc. No entiendo, en general no comprendo, es una forma de democracia militar, a veces dura. Y eso ya es otro asunto aparte, no sé cómo lo escribirán en los comentarios. Nunca, en todo el tiempo de la guerra en nuestro país, he escuchado un término como democracia militar. Me interesé, vamos a leer juntos qué es eso de la democracia militar. Esta forma de organización social se caracteriza por un jefe militar elegido, una asamblea popular de personas libres que lo eligen y un consejo de ancianos. Tiene derecho a voto quien porta armas. Los jefes militares no se eligen por lazos de sangre o por pertenecer a una tribu, sino en base a sus méritos militares y por su obediencia incondicional al líder supremo. El término fue ampliamente utilizado por Karl Marx y Friedrich Engels, por lo que también se difundió mucho en la historiografía marxista. Por ejemplo, como describía el profesor soviético Neusujin, es decir, se necesita obediencia al líder supremo. ¿Y por qué tú, Mark Feygin, cabrón, no fuiste? ¿No mostraste obediencia militar a tu líder Putin? ¿Por qué te fuiste de ahí, desgraciado? Aquí en Ucrania andas causando problemas a los verdaderos opositores. Además me sacaron del país para el cual hice mucho, ¿no? Pero eso siempre es subjetivo. Por supuesto se puede evaluar esto. En mi opinión, sin jactarme, algunos oportunistas y prostitutas políticas vienen a decirme cómo vivir, enseñan a mi país y ponen a mi gente en mi contra. Pero lo más importante son Engels y Marx. Se darán cuenta, también hay otro grupo de deportistas que promueven ideas de izquierda y creen que todo esto es gratis. Miren quién los financia, que cuenten de dónde vienen esas becas y de dónde salen, mejor dicho, quién paga por todo esto y quién promueve el izquierdismo en Ucrania, esas ideas de izquierda. ¿Ya llegó al punto de hablar sobre democracia militar?
Sí, se volvieron locos, gente. Simplemente dejen de escuchar todo eso. Solo están destruyendo. Es una campaña informativa contra el sentido común. Esto es simplemente puro izquierdismo. Gente de izquierda que nunca ha ganado dinero, no gana dinero, solo bla bla bla, y les pagan por esa propaganda. Según los rumores, claro. La guerra puede ser muy dura. Cuando termine se podrá analizar todo. O tal vez no. Pero ahora... Como repito, ¿qué tiene que ver mi mamá aquí? ¿De qué discusiones hablas? ¿Alguien me ha acusado de algo? ¿Hay algún caso penal en mi contra? ¿Me acusaron de intentar derrocar al gobierno o de algo más? Mark Fagin, carajo, ¿de qué me acusaron? El precio de la vida de las personas, decenas, cientos de miles, hasta ese punto. ¿Y yo qué tengo que ver con la muerte de esas personas? Ya pregunté esto antes. ¿Hice algo para que alguien muriera? O tal vez al contrario, siquiera escuchaste mi canal al menos 5 minutos antes de sacar tus conclusiones podridas aquí. Fagin. Sí, solo miren sus vistas, miren sus vistas. Tomamos simplemente el último stream. Mis streams tienen menos vistas que los de Fagin. Aunque él tiene millones de suscriptores, mi canal solo tiene 2 años y medio y 240,000 suscriptores. Y con Kurbanova de verdad no sé si infló sus números o qué hizo, y ahí ya va la queja contra Kurbanova. Si eres decente, pero tú no lo eres, Kurbanova, nunca lo harías aunque haya pasado. Si haces un programa en vivo y ganas dinero, eso no se puede prohibir, tienes derecho. Cuando esa criatura decía esas cosas tan asquerosas, tú empezaste a reírte ahí, a sonreír con desprecio. Vamos a ver dónde estuvo Kurbanova después del inicio de la guerra híbrida de Putin desde 2014. Miren este video, cómo Kurbanova fue a Moscú, lo bien que la pasó allá, cómo giraba y se divertía, y lo maravilloso que es todo para Kurbanova. Kurbanova ama mucho a Rusia. Ta-ta-dam! Ta-ta-dam! Ta-dam! Una y el otro es ruso. Pero Ucrania debe ser como les hicieron creer y señalar a sus enemigos, convirtiendo a patriotas en enemigos, porque así lo requiere el régimen de Zelensky y quienes lo financian. ¿Así es como resulta? Y aquí hay otra historia curiosa publicada en un canal anónimo de Telegram. El jefe de redacción de Priami, Víctor Medved, intentó ir a Polonia con documentos y diagnóstico falsos. No le permitieron salir, según informaron. Esas son las noticias, Víctor. El tribunal le impuso una multa de 68,000 grivnas por esos talentos. Y ahora, los detalles picantes. Medved es el amante de la estrella de los canales de Poroshenko, Aliona Kurbanova. O sea, resulta que, si le creemos a ese canal anónimo de Telegram, el hombre de Kurbanova quiso salir de Ucrania con documentos falsos, pero lo regresaron. Pero Mark Fagin aquí anda contando cosas así, de cómo está bien, cómo está mal, y Kurbanova ahí se desvive y se ríe. Entonces hablen con Fagin sobre su hombre y escuchemos su opinión. ¿No quiere hacer eso, Kurbanova? Pero una vez más, llamo su atención y recalco que ellos se sientan aquí y de hecho están propagando el mundo ruso. Ya se los mostré. A él mismo lo condenaron en ausencia porque se oponía o supuestamente se oponía al régimen de Putin. Hoy hago lo mismo, pero con propuestas y de forma constructiva, diciendo cómo deben hacerse las cosas. Eso no les gusta. Él involucró aquí hasta la muerte a los militares y al sistema de gobierno y es un desastre total. En la cabeza de Mark Fagin es así. Entonces sacamos la conclusión. Mark Fagin y Kurbanova quieren hacer el mundo ruso, pero bajo la bandera ucraniana así es. Resulta que eso es lo que quieren hacer, así que yo estoy en contra de eso y por eso el régimen de Zelensky me persigue. Yarmak. Y resulta que por lo que se ve, ellos sirven a todo eso, yo no voy a estar ahí. Ustedes mismos pueden encontrar esas perlas. Fagin suele llamarse el embajador de las armas nucleares en Ucrania. Eso ya es una bajeza. Él quiere poner en peligro a Ucrania para que Putin, Dios no lo quiera, ataque con armas nucleares tácticas o surjan otros problemas. Y Mark Fagin en Francia va a estar tomando vinito, cafecito, haciendo transmisiones y ganando dinero. Así de bien se acomodó. Pero ustedes los escuchan, ¿creen que él es el único?
Hay muchos de estos politiqueros viajeros promovidos por gente como Kurbanova, los transmiten y anuncian y ustedes les hacen caso, pero mi público no ve esas cosas, escuchen, solo los vuelven vegetales y les lavan el cerebro. Eso es pura propaganda. Y si quieren que algo cambie en Ucrania, no pueden escuchar ni apoyar a esa gente. Deben escuchar propuestas constructivas con hechos concretos, con algo que las respalde, y no esas tonterías vagas y el embajador de armas nucleares, embajador, por el amor de Dios. A mediados de enero le mostraré a Mark Feigin la propaganda que difunde claramente con nombres y apellidos. ¿Con quién vive Mark Feigin? Eso será más o menos en los primeros días de enero. Probablemente lo más seguro es que no todo dependa de mí. Pero lo principal que quiero decir es sobre mi mamá, ni siquiera sobre mí, sobre mí. Mi mamá no se dedica a la política, ella lleva una vida normal. Ella simplemente compartió una publicación que no tenía ni un solo like, ni un solo comentario en Facebook. En la página de Facebook, Mark Feigin no les contó esos detalles. Mark Feigin me echó un balde de porquería encima y contó lo increíble que es y me culpó de todo en el mundo. Tú, Feigin, eres simplemente un desgraciado. Después de eso, hoy salió la noticia de que en Ucrania hay el nivel de mortalidad más alto del mundo y el nivel de natalidad más bajo del mundo. En las transmisiones están los embajadores de armas nucleares que no vivirán en Ucrania ni han vivido la guerra aquí. Por eso saquen conclusiones, gente. Les pido una cosa, ¿qué dejan entrar en su mente? ¿Y quién quiere el bien para Ucrania y quién trabaja en secreto para su destrucción? Para esto se necesita un poco de pensamiento crítico y cerebro. Y ahora, postdata, gente, les llamo la atención. ¿Quién fue el abogado de Savchenko? Mark Feigin. ¿Quién introdujo a Savchenko en el campo informativo? Por favor, vean cómo Feigin se integró en el campo informativo ucraniano. Para mí es evidente la conexión personal de Savchenko para mí con los servicios especiales rusos. Sigan toda la actividad de Savchenko y luego toda la actividad de Feigin, ahí se ve claramente toda esa conexión. Vean los grupos informativos, les recuerdo dónde se instaló Nadezhda Savchenko después de regresar a Ucrania. Sí, ella no se bajaba del canal de Medvedchuk, ese mismo Medvedchuk, el compadre de Putin. Que se esforzaba. Yo no era el que estaba ahí sentado, era Savchenko la que estaba ahí y Feigin era su abogado. Y ahora Feigin trae otra agenda, porque al parecer en algún lugar se tomó otra decisión, están moviendo las piezas, se está implementando alguna tecnología. Ya recomendé a mis suscriptores, y a los que son nuevos se los vuelvo a recomendar, la serie Homeland, que es estadounidense, que fue filmada y cuyos guiones fueron ayudados a escribir por empleados de la CIA y otros servicios especiales estadounidenses. Ahí se tomaron como base casos reales. En las primeras temporadas son copias de casos reales. Cómo reclutan a Savchenko y cómo sucede todo eso. Pero todo esto es una opinión subjetiva. Es solo mi punto de vista. Solo les cuento. Simplemente les doy una pista de a dónde mirar. Mark Feigin andaba ahí, molesto por Elisevich, alegrándose y pensando que la SBU podría llevarse a la mamá de Elisevich, aunque no tenga nada que ver, y juzgar solo por un repost del hijo. Empiecen a pensar, gente, a quién están escuchando y qué intentan meterles en la cabeza, y mientras tanto piensen en Ucrania.